Ha sido noticia y no para bien. Los retrasos en el proyecto de alta velocidad en la provincia de Toledo han dejado un enfrentamiento institucional entre Castilla-La Mancha y Extremadura, muy sorprendente, que no ayuda a avanzar en las muchas reivindicaciones que ambas comunidades comparten y que te detallo en este vídeo. Son muchos frentes abiertos entre ambas comunidades y que las afectan de lleno, aunque el más importante y de actualidad es la línea de alta velocidad que algún día las unirá con Madrid y Portugal y que está en un momento decisivo entre las dos principales localidades toledanas, Talavera de la Reina y sobre todo Toledo, donde además hay un run run creciente sobre su futuro que preocupa cada vez más a los toledanos. Aunque el detonante del último enfrentamiento entre ambos gobiernos regionales fueron las declaraciones del consejero de Fomento castellano-manchego, Nacho Hernando, donde pedía trabajar sin prisas en el trazado toledano, añadiendo que no es razonable pedir cosas que no tengan mucho sentido. Un titular y declaraciones en la entrevista concedida al medio de la Tribuna de Toledo algo ambiguas y que destapó la caja de los truenos con respuesta inmediata de la presidenta extremeña, un rifirrafe en redes sociales que demuestra una vez más la poca coordinación que hay entre ambos gobiernos, teniendo en cuenta lo relevante de este y otros proyectos que afectan por igual a sus ciudadanos y que debería obligar a ir al unísono. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El consejero matizó poco después que dichas palabras se malinterpretaron, pero más allá del desafortunado titular, sorprende la falta de unión entre dos comunidades vecinas y que deberían hacer frente común para sacar adelante esta conexión que lleva tanto retraso, sin olvidar la conexión entre Mérida y Puerto Llano, tanto vial como ferroviaria, que siguen sin avanzar. Esta polémica llega en un momento muy especial, a poco de saber cuáles serán los proyectos definitivos de paso y parada en Talavera y Toledo, como ya detallamos en varios vídeos del canal, y a la espera de conocerse si en la capital castellano-manchega habrá o no segunda estación y su ubicación, aunque el run run hace pensar que finalmente se construirá una segunda terminal en el barrio de Santa María y que ambas estaciones compartirán los servicios, dejando la actual e histórica estación para los servicios con Madrid y la nueva para los pasantes, una solución que también está haciendo reaccionar a los toledanos. La primera ha sido una campaña de recogida de firmas para salvar la actual estación y que no corra el riesgo de ser cerrada en el futuro en caso de que se construya y abra la segunda, que es lo que parece que ocurrirá, algo nada descartable teniendo en cuenta lo confuso que será si esto ocurre, una ciudad pequeña con dos servicios distintos a van. Además, desde la Asociación Usuarios Tren Toledo han ido más allá y han pedido un nuevo trazado por la ciudad, manteniendo solo la estación actual y añadiendo una especie de bypass que evite el trazado más complejo y cercano al casco urbano, especialmente el histórico, y además añadir otro bypass que la una a la línea Madrid-Sevilla y permita viajes directos con Ciudad Real y Andalucía, un añadido que sorprende que no se haya tratado de impulsar antes. Todo esto llega además tras un fin de semana de manifestaciones para impulsar la reapertura de la Ruta de la Plata, un proyecto hasta hace poco olvidado pero que ha ido ganando mucho peso y que el pasado domingo 21 reunió a miles de manifestantes en una decena de ciudades, días después de que se confirmara su salida a estudio de viabilidad, estudio que tardará 2 años y donde se contemplarán todos los requisitos para sacarlo adelante y de la mejor manera posible. Pronto tendremos en el canal a los responsables de una de las entidades que más fuerza ha conseguido para sacar adelante esta posible infraestructura, Corredor Oeste Ruta Plata, donde abordaremos lo que se persigue y el estado actual de este proyecto, así que no te despistes. Seguiremos muy atentos a lo que ocurra en esta zona del país, que parece estar a puntito de conocer cuál será su futuro inmediato. Veremos si bueno, malo o regular, y que parece claro seguirá siendo actualidad, aunque esperemos que las instituciones se pongan de acuerdo y trabajen al unísono por el bien de sus ciudadanos y no veamos más casos de gresca. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.